Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hacer la reseña de Annie Ernaux de Los armarios vacíos. Eso no sé si se dice Ernaux o Ernaux, la verdad es que yo soy muy malo pronunciando francés porque no sé mucho de francés. A mí me interesó mucho este libro, o lo he buscado porque sabéis que la autora es Premio Nobel 2022, si no recuerdo mal. Y ya lo he hecho un par de veces, ¿no? De un autor que no conozco le dan el Premio Nobel y cojo un libro y lo leo. No siempre no siempre con buen resultado. Pero en este caso, sí, en este caso el resultado ha sido muy bueno. El libro no es largo, es un libro que tiene 200 y pico páginas, 200 y pocas páginas, pero se lee muy bien, se lee de un tirón. Está escrito iba a decir un único capítulo, pero no es cierto, porque al principio hay un salto de página y luego ya está todo escrito del tirón. Está todo escrito como si fuera un único gran capítulo, lo cual dice mucho acerca de la intensidad con la que está escrito. Y lo que me ha sorprendido mucho de este primer libro suyo, porque este es el primer libro que escribió, o sea que ya es un clásico, pero bueno, digamos que la autora a mí no me resulta súper conocida en realidad, por eso me he acercado también y por eso he decidido hacer la reseña. Hay muchos lectores probablemente que no la conozcan. Al parecer solo escribe elementos autobiográficos, solo escribe libros que son narrativa pero con un cariz autobiográfico, no sé si autoficción, ¿vale? A mí me parece más bien autobiográfico que autoficción, y esto es muy novedoso porque es 1978 cuando lo publica o algo así, o 70 y algo, dejadme mirar, 1900 no viene. Bueno, sí, en el 74. Y además es mujer, ¿no? Es como en el 74 el movimiento feminista estaba ya un poco ahí naciendo y tal, pero no, digamos que quizá fue muy valiente, me parece que la autora fue muy valiente escribiendo lo que habla aquí, siendo mujer en el año 74. ¿Por qué? Porque la historia empieza con ella diciendo que, bueno, se ha quedado embarazada y va a abortar en una clínica clandestina o en un sitio clandestino o con una mujer clandestina en su casa. Creo que no da detalles del tema. Y además se queda embarazada muy joven. De hecho, está en los primeros años de la universidad. Y lo que hace es un flashback, una especie de un gran recuerdo de su infancia desde que nace en una familia humilde, una familia de clase baja, en un pueblo en Francia, una ciudad en Francia, y cómo sus padres son propietarios de un negocio que es un poco mezcla entre ultramarinos y un bar, ¿no? Una tasca así donde van los señores a fumar, a beber, a emborracharse y a decir tonterías y salvajadas. Y entonces, digamos que ella, su camino, su historia vital es un poco como querer salir de ahí, ¿no? Porque resulta al final que ella es, pues, una chica inteligente, se le dan bien las notas y tal, y destaca, y sus padres la llevan a un colegio de pago, porque pueden permitírselo, digamos que haciendo un gran sacrificio, y quieren para ella algo mejor, ¿no? Y todos estos al final son pesos, ¿no? Al final son elementos que ella tiene encima y que tiene que convivir con ellos, tengo que salir de mi estrato social, pero en el estrato social al que yo aspiro no me gusta, o no acabo de ser bien recibida, y para eso tengo que traicionar muchas cosas, y una especie siempre de doble cara de todas las acciones y todo lo que hace. Ella lo habla siempre de una manera muy directa, con un lenguaje que va entre lo muy poético y lo muy común, ¿no? Un registro muy amplio de lenguaje, también de lo muy bajuno y lo muy refinado, y creo que habla siempre de corazón, siempre habla enseñando todo lo que tiene dentro. Y quizá en palabras de otro escritor francés, de Emmanuel Carré, tengo una cita apuntada, me hizo mucha gracia, no recuerdo qué libro suyo era, si era del Adversario o de una novela rusa, que era más que desnudo, desollado, ¿no? Pues efectivamente creo que se puede explicar fantásticamente bien el contenido del libro y el contenido de lo que vierte aquí la autora, más que desnuda, lo que se muestra desollada, se muestra en las entrañas mismas de cómo es ella, de cómo pensaba ella y de cómo vivió su infancia. A mí me ha gustado mucho el libro, ya digo, el libro es bastante adictivo, se lee de un tirón, es muy honesto, muy intenso, y a veces se agradece este tipo de cosas. Y ya os digo, me sorprende mucho que un libro así sea de 1974. Un libro bastante
adelantada a su época, porque hoy en día, bueno, la autobiografía, la autoficción y hablar así, muy directamente con el lector, sin artificios y tal, o con artificios en otro sitio, en otro momento, ahora digamos que sí que se lleva mucho, pero a mí en el año 1974, y que lo hiciera una mujer y que hablara de las cosas que habla de cosas que habitualmente pues estaban vedadas o vetadas al género femenino en general, pues a mí me parece de una gran valentía. Entonces, si queréis leer esto, ya digo, es como una cosa muy intensa, no muy larga, pero muy intensa. La verdad es que es perfectamente recomendable. Me gustaría, nunca hacemos mención al canal, en el vídeo, nunca hacemos mención, pero a mí personalmente me gustaría, porque es el primer libro que escribe, tiene escrito un montón de libros, son todos, creo que de este estilo, casi todos están publicados en Cabaret Voltaire, que creo que ha hecho el agosto con que le dieran el Nobel a esta autora. Es una de sus autoras estrella, tiene casi todos los libros, están en esta editorial, creo que hay un par más fuera, pero casi todos están aquí. Entonces a mí, como digo, me gustaría, si habéis leído a la autora, si no la habéis leído, recomendación de Serifa, vale mucho la pena. Es una autora que le han dado el Nobel, creo que muy justamente. Pero si habéis leído ya algunos otros libros de Annie Ernaux, me gustaría que también participáis vosotros y recomendarais qué otro libro se puede leer o qué libro es más recomendable leer después de estos armarios vacíos. Si el inmediatamente siguiente en orden cronológico, si os parece que quizá pueda ser más interesante leer otro para luego abordar los demás, o directamente, el mejor es tal, pasa directamente al mejor. Así que en los comentarios abajo, si queréis, nos podéis dejar vuestras impresiones al respecto. Como digo, en recomendación de Serifa, Los armarios vacíos de Annie Ernaux.